Bueno, Osquita, ya he empezado a grabar y voy a abrir la sala. Fenomenal. Buenos días, buenas tardes a todos. Ya está abierta la sala, ya van a empezar a entrar nuestros compañeros aquí a la sala. Me da gusto cuando abro la sala y no vas a abrir la sala, empiezan a entrar todos ahí de golpe, ¿no? Me da gusto. Hoy teníamos un ranking de anotados, inscritos para esta webinar, de unos 120 y pico. Me ha parecido ver la última vez, 121, antes de empezar. 121 inscritos. Vamos a ver cuál es la media. Según lo que hemos estado haciendo estos días, yo calculo que entre 80 y 90 personas se van a conectar. Aunque también creo que la media va subiendo, dado que la gente ya va entendiendo la forma de entrada, la forma de los enlaces, porque hay gente que para ellos es un poco nuevo y les cuesta más el tema de los enlaces. Claro, Mira, y normal. hablando que estamos de enlaces, eh, para todos, pues aparte de que recibís, una vez que os inscribís en el evento, recibís por mensaje, automáticamente se manda un correo en el sistema, donde de ahí ya viene, aparte de la confirmación, viene el enlace de entrada para este momento. Creo que esto lo utilizáis ahí. También podéis utilizar la ID, si ya tienes descargado Zoom, metes la ID directamente y creo que también. Y si te está costando, pues te vas corriendo a las redes y en las redes siempre está también el enlace ahí preparado, ¿vale? Maxi siempre es el que habla ahí, hola, que estoy aquí, ¿no? Para que le ponga yo el positivo que quiere sacar bien, me ha dicho. José Luis, de Antonio, nuestro poeta. Bueno, mientras que se van conectando todos los demás, me apetecía hoy soltar alguna perla. Y estaba pensando en el tema del confinamiento que estamos todos viviendo. La gran mayoría, me imagino que la gran mayoría, tenemos cerca a seres queridos, ¿no? A tu pareja, a tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu compañero de piso, no sé. Casi todos estamos con alguien. Aunque en algunos casos también hay gente que está sola, también puedes que estés con tus mascotas. Pero sí que también estás comunicándote, los que estáis quizá más solos viviendo en casa, os comunicáis más a menudo, me imagino ahora, por teléfono, videollamada, conexión, de alguna manera creo que os comunicaréis más, seguramente. Y yo estaba pensando en mi situación aquí en casa con Alexandra e Isabel, mi hija y mi mujer, estaba pensando, ¿no? que lo estamos llevando bastante bien, no solamente cada uno personalmente, sino la comunicación entre todos. Hablo de la comunicación entre todos. Y me pensaba yo cuál es uno de los pilares que hace que llevemos también todo esto. Por supuesto, el pilar por excelencia, como siempre, es el respeto, ya sabemos. Pero me venía a la mente también algo poderoso. Me venía a la mente algo poderoso que era el tema del lenguaje, el tema de la comunicación, el tema del lenguaje. ¿Cómo utilizamos el lenguaje? Porque yo, hecho vista atrás, recuerdo el lenguaje que yo tenía hace 10, 12 años y parece que sería el hermano gemelo de quien soy hoy. No tiene nada que ver. Os recomiendo que leáis Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ángel Ruiz, donde habla sobre todo de ser impecable con tus palabras, en ese primer acuerdo. Y si nos vamos a que la importancia de que las palabras sean impecables, si nos basamos también en el experimento de Masaru Emoto, el que hizo el experimento con el agua, donde cómo las palabras interfieren tan profundamente en el movimiento de las células, el movimiento del agua, y cómo esa agua se corrompe o queda limpia, depende cómo tú le hables al agua. También os puedo contar el tema del ejercicio para hacer con los peques del arroz, pero más adelante. Si nos vamos ahí, claro, nosotros como estamos hechos aproximadamente de un 70% de agua, pues claro, como tú hables a la persona que tienes enfrente, es como si estuvieras hablando a un 70% de agua y así la vas a hacer que se quede esa persona, dijéramos, mo o que esté floreciente. Pero no solamente a la persona que tienes enfrente, sino a ti mismo, ¿no? ¿Cómo te hablas tú a ti mismo? El poder de la palabra, el poder del lenguaje. Muchas veces cuando habéis estado en talleres o cursos, aquí por Deveran o en conferencias y demás, habéis oído muchas, no sé cómo llamarlo, muchas frases o palabras que solemos cambiar, ¿no? Como el estilo de
lo típico que se suele decir merece la pena. Cuando algo merece que sea guay, decimos merece la pena en vez de merece la alegría, ¿no? Que sería lo más normal. Entonces, cuando tú cambias las palabras o el tengo que por el hijo, por voy a, o el tengo un problema, cambiarlo por tengo una circunstancia o hay una circunstancia. Hay una que yo utilizo también muchas veces, que poco lo digo, pero cuando lo digo, somos decir el día que me muera, el día que me muera. Yo suelo decir el día que cambie de forma, porque de alguna manera cambiaré de forma. No sé si en tierra, en electricidad, en qué, cuál será la materia que me convierta, pero evidentemente voy a cambiar de forma. No lo mismo decir cambiaré de forma que me muera, porque muera parece que ya hemos terminado, no hay nada más. Pero cambiar de forma parece, bueno, pues cambiaremos de forma. Entonces uno que se queda más aliviado. Luego están todas las frases negativas que se suele decir uno a sí mismo, como el no puedo, ¿no? O el voy, en vez de decirle el voy a hacerlo. Es imposible, por el ser posible. Ahí en PNL utilizamos unas también muchas, que es el nunca, ¿no? Las palabras nunca, siempre, todo el mundo. Esas tres palabras, dijéramos que son, táchalas rápidamente de tu vocabulario. Es el siempre. No, siempre, siempre. La pregunta es siempre, siempre. Será casi siempre o algunas veces. Nunca, nunca, nunca. Todo el mundo dice esto, todo el mundo lo dice. ¿Conoces a alguien que no lo haya dicho? ¿Has ya preguntado a todo el mundo para saber que todo el mundo dice eso? No, no lo has preguntado a todo el mundo, ¿no? Luego hay muchas frases, mira, había puesto aquí algunas, como íbamos a tratar, aparte de toda la parte que nos va a trabajar hoy Óscar, no solamente para los niños, sino también para nosotros, había algunas frases que yo tenía aquí apuntados con los niños que decía, no mastiques con la boca abierta, niño. No mastiques con la boca abierta, hombre. Cambiarlo por mastica con la boca cerrada. Mejor mastica con la boca cerrada. Porque cuando lanzamos en negativo, pues realmente no funciona. O lo vas a romper, pues ten cuidado con ello. No hagas ruido, mantén silencio. O sea, cambiarlo siempre a la parte positiva, todas las conversaciones que tengamos con los niños. 90 personas, más o menos, por ahí vamos. Y un montón de cositas más que tiene que ver con el lenguaje, cómo el lenguaje interfiere en nosotros, porque la palabra crea mucho. Si ahora todos empezamos a decir naranja, 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 una naranja, una naranja, una naranja, una naranja fresca, una naranja fresca, pues en nuestra mente va a estar la naranja fresca, porque nuestra palabra va a crear en la mente ese pensamiento. Y ese pensamiento a su vez va a crear una emoción, y esa emoción va a crear una acción. Pero todo es circular. No solamente se habla de que el pensamiento crea una emoción y la emoción crea una acción. También hacer las acciones crean emociones, que las emociones crean pensamientos. También va hacia el otro contrario de la misma manera. Entonces, cuando utilizamos la palabra, tanto pensamos y hablamos, funciona hacia una emoción, tanto hablamos, pensamos. Es decir, ¿cómo cambiar los pensamientos? Es difícil cambiar los pensamientos. Mi invitación es a que cambies tu lenguaje, a que cambies tus palabras, porque cuando cambias tus palabras, también cambian tus pensamientos. Es bidireccional, no solamente va hacia un lado, está comprobado. Entonces, cambia tu lenguaje y vas a ver tus palabras. Para todos los que estéis interesados en esto que estoy hablando, escribidme por un privado, porque tengo unos ejercicios muy chulos para que hagamos, e incluso estoy haciendo una especie de cuadernillo, librillo, con todo esto más extendido. Entonces, hablarme por privado y os puedo mandar lo que es estos ejercicios para que practiques el que tú mismo descubras tu lenguaje, para que no se te dé todo hecho y tú también pongas de tu parte, porque es importante. Bueno, yo creo que ya es la hora, son y 10, ya hasta aquí, 100 personas justa, Óscar. Os voy a presentar al siguiente ponente. Hablaba de esto del lenguaje porque tiene que ver con la ponencia de hoy, ¿no? Con todo el tema de estudios, memorización, con todo el tema de aprendizaje. Para ello, pues nuestro invitado de hoy es Óscar García, un conocido quizá entre algunos de vosotros. Él ha hecho algunos de nuestros talleres, como Possibility. Él también va a ser profesor de algunos de los módulos de la academia. Y él es doctor en psicología, en pedagogía, bueno, por la Complutense de Madrid, trabaja en 3 o 4 universidades de Madrid, en la Nebrija, en la
bueno, no sé en cuántas, está por todas las universidades, no sé qué más, y encima es bastante joven, tiene una carrera por delante magnífica, ¿no? No solamente en toda la titulación que él ya tiene, sino en todo lo que está aprendiendo, porque no para, él no se cansa, lo que más admiro, una de las cosas que admiro de él es esa humildad que él tiene a la hora de aprender. Siempre quiere aprender, siempre quiere hacer más cursos, no para, no piensa que ya lo sabe todo con todo lo que ya sabe. Y eso es ser una manzana verde, como habéis oído muchas veces, tener la taza vacía, y para mí eso es muy valorable en una persona. Así que quiero presentaros a Óscar García, también medio de la casa, que nos va a hacer una ponencia magnífica. Buenas tardes, Óscar. Hola, muy buenas tardes, Juanma, y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? En primer lugar, dar las gracias a Juan Manuel Pérez, porque para mí es un gran maestro. Y bueno, la verdad es que mucho de mi pasión, de mi para qué, pues está muy compartido con Juanma, ¿no? Y la verdad es que para mí es un placer, como decía Juanma, con gran humildad, poder compartir hoy con vosotros 3 píldoras que os puedo asegurar que son muy sencillas, es como un serum, un barniz, muy sencillito, que después de estos 60 minutos pues vais a salir con esas 3 técnicas en el bolsillo y las vais a poder aplicar a vosotros mismos, a vuestros hijos, etc. Así que por ello, fenomenal. Bien, ¿cómo vamos a proceder? Voy a empezar a explicar el taller, ¿de acuerdo? Este webinar, esta charla, durante aproximadamente 40 minutos, y después de los 40 minutos vamos a abrir un periodo de preguntas para que me preguntéis todo lo que consideréis, todo lo que os apetezca, que no quede nada en el tintero, ¿de acuerdo? Y estaré encantado de y otra vez y de responder a vuestras preguntas. Si alguien durante el proceso de explicar en el webinar quiere comentarme algo o considera que es algo importante, pues no tendré inconveniente en responder durante el webinar o durante la presentación, pero si puede ser, mejor al final. Bueno, pues una vez que he dado gracias a Juanma, a Develand, que es importante expresar esa gratitud, ¿verdad? Pediros disculpas si en algún momento puntual la conexión falla. Os pido mucha paciencia, ya que sabemos que en estos días pues la conexión no está funcionando como queremos. Pero bueno, vamos a confiar en que va a ir todo fenomenal, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez dicho esto, con vuestro permiso vamos a empezar con estas 3 píldoras que os propongo. Voy a proceder a compartir el PowerPoint. Bien, pues aquí lo tenéis, el PowerPoint. Vale, lo veis bien, ¿verdad? Fenomenal, pues vamos a... Bien, o sea, en estos momentos pues a veces cuesta, porque bueno, pues tenemos dificultades, ¿verdad? Estamos pasando una situación muy peculiar, muy retadora, ¿no? Como comentaba Juanma, y eso nos lleva a tener que desarrollar. Yo siempre digo que hay una palabra que es la resiliencia, que ya conocéis vosotros mucho mejor que yo. Cuando hablamos de ser frágil, es importante. El ser frágil es ser capaz de adaptarnos a la situación. No, cuando decimos que eres antifrágil, significa que no eres resiliente. Por lo tanto, ahora en estas 3 píldoras nos toca vivir en estos momentos, ¿verdad? Bien, pues vamos a empezar con la píldora número 1, ¿de acuerdo? Estas 3 píldoras son píldoras muy sencillas, nada teóricas, y he quitado todas esas que interesan. Ahora, en estos momentos, los que podamos aplicar en nuestro día a día después
de acabar esta videoconferencia, este webinar. Bien, la primera es liderazgo ético. El liderazgo ético es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es una de esas píldoras que va a hacer que nuestro cerebro funcione de forma óptima y que nuestros primos o incluso nosotros mismos seamos capaces de gestionar el aprendizaje mucho mejor. En estos momentos no podía dejar de hacer un guiño al SEA, ¿no? Que es un acrónimo que me he inventado yo en estos momentos, que es serenidad, entusiasmo y armonía. Es muy importante en estos momentos para desarrollar un aprendizaje adecuado y tener serenidad, porque si no tenemos serenidad no podemos desarrollar aprendizaje, tener muchísimo SEA. Así que a partir de ahora todos muchísimo SEA, que es esa ola que necesitamos, ¿verdad? Sí, que viene del inglés, de serenidad, entusiasmo y armonía en estos momentos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa serenidad ya que nosotros, estamos humanos, un montón de dificultades a lo largo de todos estos periodos anteriores, desde el Homo habilis, Homo erectus, el Australopithecus, hemos superado un montón de dificultades que están en nuestro ADN, está en nuestras células, está en nuestra genética. Por lo tanto, la evolución está con nosotros, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la fuerza genética está con nosotros y hemos superado un montón de dificultades en el pasado y, por supuesto, podemos seguir superando un montón de dificultades. Por lo tanto, muchísimo SEA en estos momentos, muchísima fragilidad y resiliencia para adaptarnos. El tener mucho SEA en estos días y potenciar ese SEA en casa, potenciar ese SEA con nuestra pareja, con nuestros hijos, de forma compasiva, ¿verdad? O si vivimos solos, es muy importante con nuestra mascota. ¿Por qué? Porque va a hacer que estemos en un estado emocional mucho más lleno de serenidad, de entusiasmo, de armonía y confianza. Así que a partir de ahora, mucho SEA. El segundo aspecto dentro de esta píldora de liderazgo ético son los valores biológicos. Es verdad que ahora estamos confinados y tenemos que adaptar el deporte y los ejercicios que hacemos a esta situación que estamos viviendo. Es decir, tenemos que reducir muchísimo menos, lógicamente tendremos que comer mucho menos, ¿verdad? Por lo tanto, siempre recomiendo tener en cuenta esos valores biológicos y adaptarlos a la situación. Como bien sabemos, si queremos tener una atención adecuada y queremos que nuestros chavales, nuestros hijos o incluso nosotros mismos poder rendir y tener una atención plena en nuestro trabajo, en nuestro día a día, es importante que esos valores biológicos los adaptemos a esta situación. No vamos a comer ni más ni menos, es decir, un plato. No vamos a dejar de hacer ejercicio, vamos a seguir haciendo ejercicio adaptado a estas situaciones. Vamos a tener que seguir durmiendo de forma adecuada y respetar los biorritmos, porque si no respetamos esos valores biológicos, es cuando podemos tener pues dificultades, ¿verdad?, de realmente seguir produciendo y seguir haciendo las cosas pues con un nivel de actividad adecuado, ¿de acuerdo? Bien, me comentan algunos compañeros que se pierde un poco la conexión, lo tengo en cuenta. Al principio del webinar os pedía disculpas y un poco de paciencia porque en estos momentos pues suele dar dificultad, pero bueno, vamos a confiar que va a ir muchísimo mejor. Bien, por lo tanto, mucho SEA dentro de este liderazgo ético, valores biológicos, ¿de acuerdo?, adecuados, y fortalezas humanas. ¿Qué son las fortalezas humanas? Son esas virtudes que cuando estamos en el mundo exterior, pues no tenemos en cuenta, ¿verdad? Esas virtudes de humanidad, de confianza, de serenidad, de solidaridad, que tenemos que desarrollar, ese valor de la familia, ¿verdad?, de saber convivir con los otros, de saber aceptar al otro, ¿no? Y todo eso, lógicamente, hace que desarrollemos un liderazgo ético y seamos capaces de sobrellevar esta situación mucho mejor. Aceptación y compasión. Este aspecto es muy importante. ¿Por qué? Cuando ahora, al estar confinados, de alguna manera, pues tenemos que convivir con los demás y vemos las dificultades de los demás,
vemos los defectos de forma más nítida de los demás. Cuando no aguantamos a los demás es porque no estamos haciendo un ejercicio de autocompasión con nosotros mismos. Por lo tanto, en este liderazgo ético, para convivir bien con nuestra pareja, con nuestros hijos y tener una vivencia familiar de armonía y con serenidad, es muy importante que tengamos autocompasión con nosotros mismos, que no seamos rígidos, que seamos bondadosos con nosotros, porque eso, y de esta forma, va a ser la única manera de poder tener compasión con los demás. Así que mucha autocompasión con nosotros para poder tener compasión y aceptación con los demás. Dentro de este liderazgo ético, que es nuestra primera píldora, muy importante la sobreinformación. Cuando estamos sobreinformados, pues, y de información negativa, y somatizamos de forma negativa, terminamos, como decía Juanma, hablándonos de forma negativa. Y eso hace que nuestro cerebro esté rígido y no trabajemos de forma óptima. Si nosotros realmente queremos, a pesar de todo, seguir rindiendo y que nuestros hijos trabajen de forma satisfactoria, es muy importante que la casa esté rodeada de serenidad y de un lenguaje y de una somatización positiva. Lógicamente, a toda esa información del mundo exterior le tenemos que poner un filtro de positivismo. No podemos estar constantemente recibiendo una catarata de información negativa del mundo exterior. Por lo tanto, dentro de ese liderazgo ético, vamos a desarrollar esas fortalezas de somatización positiva y de no escuchar toda esa catarata de negatividad que a veces hace que podamos dormir peor, que estemos más ansiosos y que el biorritmo de nuestro cuerpo no se desarrolle de forma igual. Después de esto viene esa mente sabia, que no me lo he saltado. La mente sabia es muy importante tenerlo en estos momentos. El saber que sabemos, ¿verdad? Esa metaconciencia, el saber que nuestro cuerpo es capaz, por eso mismo, por esa fuerza genética de evolución, de historia, de todo lo que hemos superado en el pasado, de toda esa evolución que llevamos en nosotros mismos, somos capaces de superar y adaptarnos a cualquier situación, ¿verdad? Porque tenemos dos opciones. La mente racional sería esa mente que está analizando todo constantemente, viendo las noticias de forma diaria, autoanalizándose a ver si tiene algún síntoma del COVID-19, analizando todas esas variables de forma compulsiva, todas esas amenazas y desarrollando una gran rigidez y una falta de serenidad y somatización positiva que no es adecuado. Y esa mente emocional, pues esa mente llena de ansiedad, que no es una ansiedad adaptativa, sino una ansiedad que bloquea, que no nos deja reaccionar de forma adecuada y que nos llena de telarañas de miedo e incertidumbre. Por lo tanto, es como un péndulo. Es muy importante que tengamos, estemos informados, que razonemos las cosas, pero pensar en exceso es negativo. Lógicamente no podemos pensar que hay virus por todos los lados, agobiarnos por ello, pensar que tenemos un batallón de virus alrededor nuestro, pero tampoco podemos ser inconscientes. Por lo tanto, tenemos que tener una mente sabia que haga una perfecta integración o una integración de partes entre esa mente más racional y esa mente mucho más emocional. Así que a partir de ahora, mente sabia. Una mente sabia que busca la serenidad, que se adapta a las circunstancias, que respeta los valores biológicos a pesar de estar confinados, que se adapta a estas circunstancias, que no es antifrágil, sino frágil, que se adapta a la situación. Y luego, por último, y no menos importante, esa libertad interior, ¿no? Siempre estamos rodeados de gran activismo en el mundo exterior, de hacer un montón de cosas, de hacer, y nos alejamos de ese mundo interior. Pues ahora es un momento muy bueno para dar sentido a nuestra vida, para conectar con nosotros, a conectar con esa libertad interior, con el para qué, con qué queremos hacer, con si somos felices o no. Porque cuando conectamos con nosotros mismos, con nuestra libertad interior, conseguimos esa paz y esa tranquilidad. Bien, pues una vez que os he dado esta píldora número 1, os propongo 2 actividades muy sencillas, ¿vale? Porque es muy importante todo esto que hemos visto,
que de alguna manera lo encarnemos en nosotros, ¿no? Lo vivenciemos en nosotros. Bien, ¿qué es lo que necesitamos? Nada, muy sencillo, un papel, ¿vale? Papel, lo primero que tengáis, ¿vale? Un papel, un trocito de post-it, lo que tengáis, y un rotulador o un lápiz. Y la primera pregunta poderosa, la pregunta de consciencia de ese viaje hacia el interior para llegar a esa píldora 1, que es el liderazgo ético, que nos va a permitir trabajar muchísimo mejor y de ser mucho más óptimos, es qué necesito yo en estos momentos para estar a gusto, para estar feliz, ¿vale? Venga, os doy 30 segundos, vamos todos a escribir qué necesito yo en estos momentos para estar a gusto, estar en paz, estar en tranquilidad y estar con una mente sabia y no una mente miedosa, una mente hiperanalítica. Venga, vamos allá. Me pongo yo también a hacer. Importante que escribamos lo primero que nos venga al corazón. Es decir, que no vamos sin pensar en un folio en blanco, pues tenemos en esa escritura fenomenológica, que es escribir sin pensar lo que salga del corazón, cuáles son esas 3 palabras, o esas 2 palabras, o una palabra, lo que salga está bien, sin juicio. ¿Qué necesito yo en estos momentos? Bien, pues si alguien quiere compartirlo por el chat, alguna palabra, hacemos un brainstorming de ver qué ha ido saliendo. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que me ha salido es disfrutar de no hacer nada. Es decir, parece un poco rocambolesco, pero muchas veces en esos momentos en los cuales estamos de disfrutar sin hacer nada, es en esos momentos en los cuales conectamos con nosotros mismos o superamos un montón de dificultades, ¿verdad? Bien, no sé si alguien más quiere escribir por el chat, por el muro, y compartir qué es esa palabra que le ha salido del alma, del interior, ¿no? De qué necesita en estos momentos pues para ser mucho más feliz. Bien, pues por ejemplo, tenemos a Diego, tenemos a Rubén Fernández, que dice tranquilidad, ¿vale? Muy, muy importante. Aparte tenemos a Concha Peral, que dice parar. Qué importante es parar. Muchas veces, hasta que no llega este momento, o bien en situaciones radicales, no podemos tener un reduccionismo, ¿no? No podemos conectar con nosotros. Muy bien. Sentir compañía. Qué importante, ¿verdad, José Antonio? Pilar también comenta que necesitaría más tranquilidad, nerviosa. Muy bien, importante es esa información, ¿no? Y dar espacio a esa emoción, sin juicio. Siento nerviosismo, le doy espacio, porque vemos que vamos sin Cuba, es decir, no quiero sentirme mal, alma, es un espejismo, es contraproducente. El no, lo único que paz, estar alegre. Muy bien, Isabel comenta la vacuna, ¿verdad? Efectivamente, la vacuna vendrá pronto. Serenidad, fenomenal. Muy bien, pues muchísimas gracias por participar. Y ahora vamos con esa actividad 2. Vamos a escribir qué necesito, ¿vale? ¿Qué necesito? Lo mismo, es un ejercicio de evocación pedagógica, de conectar con nosotros mismos. Nada, 10, 15 segundos. Vamos a escribir qué necesito para reforzar mi serenidad y mi optimismo. Bien, yo por ejemplo voy a compartir con vosotros, lo primero que me ha venido a la mente es positivismo. Y es muy importante porque el positivismo es infinito. Siempre se puede ser más positivo, siempre se puede tener más autoestima, ¿verdad?
es algo en lo cual siempre se puede mejorar. Y en este caso, el siempre sí tiene sentido y este metalenguaje es positivo porque es un acto de humildad, ¿no? Es como que siempre podemos mejorar y es algo permanente y retador. Bien, otros compañeros, José López comenta ayudar con mis hijos, socorro y un día 36 horas para poder trabajar. Fíjate, José, qué importante es la primera píldora del liderazgo ético a la hora de enfocar y trabajar de ahora en adelante con tus hijos, ¿verdad? Estas 3 píldoras, básicamente quería ser realista en estos 60 minutos que tenemos, de daros un aperitivo de conciencia, de pensamiento divergente y de ver otras opciones. Marga comenta meditar, muy bien, qué importante es, ¿verdad? Esos anclajes, esa respiración consciente, el prestar atención a mi cuerpo. Meditar no es tan complicado, no hay que hacer meditaciones de 1 hora o meditaciones viapassanas complicadas. Muchas veces es adaptarlo a la carta a lo que cada uno necesitamos, ¿no? A veces a lo mejor mi meditación es un conductismo puro, es ir a acariciar a mi mascota. Cuando veo que estoy entrando en una mente racional y me alejo de esa mente sabia, o simplemente es ponerme a escribir, o leer mi libro favorito. Eso también es meditar, es un conductismo puro. O directamente tocar la guitarra. O como comenta muy bien, 1, 2, 3, 4, inspiro paz, 1, 2, 3, 4, expiro tranquilidad. 1, 2, 3, 4, inspiro paz, 1, 2, 3, 4, expiro tranquilidad. No tienen que ser meditaciones muy complicadas. A veces simplemente es mirar y a través de la ventana o pintar un mandala o un centangol, es un montón de web, ¿vale? Muy bien. Mayra, compromiso, alegría y confianza, efectivamente, Mayra, muy sana. Y el Marisa, eso es a lo que me refiero, ¿vale? Es decir, esos oradores que... Pero lo que sí que podemos hacer es relacionarnos de una forma distinta con nuestros pensamientos. Una cosa es fusionarnos con el pensamiento y que nos duela, y otra cosa es que venga el pensamiento y no nos duela. De una manera es como de fusionarnos. Por decirlo de alguna manera, es como cuando estamos nadando por un río, por poner una metáfora, y vienen troncos y tenemos que esquivarlos. Si estamos en el río y el tronco son los pensamientos, nos pueden dar y hacernos daño. Pero si conseguimos salirnos a la orilla y ver esos troncos, porque esos troncos tienen que seguir apareciendo, qué diferente es estar nadando con esos troncos por el río y que nos den que verlos en la orilla, ¿verdad? Por lo tanto, es eso, de fusionarnos del pensamiento y ir a esa mente sabia que elijo el estado emocional que quiero tener, que acepto y soy compasivo, que no me sobreinformo, que tengo la virtud de la fortaleza de seguir. Todo eso ayuda a estar mucho más tranquilos. Muy bien, pues vamos a continuar. Lógicamente, dentro de esta píldora 1, pues quería destacaros la importancia de volver a dar prioridad a nuestra esencia. ¿Cuántas veces en ese mundo exterior, verdad, hemos perdido nuestra esencia? No sabemos a dónde vamos, no sabemos quiénes somos, no sabemos qué queremos hacer. Pues la gran suerte que tenemos es que todas esas interferencias, porque el rendimiento de una persona a la hora de trabajar, una persona que tiene una mente sabia, que trabaja con los 5 sentidos y que es una persona con una mente tranquila y serena y de forma productiva, que no reacciona sino que sabe actuar, pues es una persona que prácticamente no tiene gaps, no tiene interferencias. Esta fórmula de rendimiento es igual a potencial menos interferencias, ¿vale? Potencial menos interferencias, ¿vale? Esta fórmula de potencial, el rendimiento es igual a potencial menos interferencias, es una buena noticia. Todos tenemos esa libertad interior
esa paz, esa sabiduría, esa metacognición, esa metasabiduría. Sabemos que sabemos, es decir, todos tenemos ese potencial dentro. Por lo tanto, todos, y en este caso si se puede usar el metalenguaje, podemos ayudar a los demás, podemos ayudarnos a nosotros mismos. Tenemos más y menos interferencias. A más interferencias, menos potencial. A menos interferencias, más potencial. ¿Qué significaría, por ejemplo, interferencias? Pues si tengo pensamientos negativos, si me angustio fácilmente, si no sé desarrollar un liderazgo ético, si no tengo estrategias de conductismo o a cavilar con un pensamiento, no hago nada, no me pongo a jugar con la mascota, no me pongo a tocar, no salgo de mí para ayudar al otro. Es decir, que estamos constantemente dentro de nuestro narcisismo, histrionismo mental, ¿no? Pues todas esas interferencias van a hacer que nuestro confinamiento sea más duro y que a la hora de ponernos a trabajar y ayudar a nuestros hijos y en nuestro trabajo con lo que está lloviendo, con esta situación, pues va a hacer que produzcamos menos y que gastemos más energía y estemos más cansados. Por lo tanto, tenemos que volver a dar prioridad a nuestra esencia. Y ahora es un momento ideal para volver a esa esencia, a todo nuestro potencial. Y según vayamos yendo a esa potencia, a esa esencia nuestra, esas interferencias van a ir desapareciendo, porque vamos de una mente más racional a una mente más sabia. Por ejemplo, Thomas Edison, Churchill, Beethoven, Teresa de Calcuta, Gandhi, todas estas personas eran personas que estaban en su esencia y que estaban en su pasión y que estaban más en su mundo interior que en el mundo exterior. Ahora es un buen momento de desarrollar ese liderazgo ético, porque señores, esto nos enseña en el trabajo, estas habilidades no cognitivas de los valores, esto nos enseña en todas las escuelas, muchas veces todo contenidos curriculares, contenidos, objetivos, motivo pecuniario, el poder, el poseer, el placer, pero el placer no de bienestar interior, sino un placer externo. Y nos alejamos de nuestra esencia. Entonces, ahora en este momento de recogimiento, vamos a verlo como positivo para, como hicieron los grandes modelos que podemos seguir junto con los grandes presocráticos, tenerlos como referente y saber que ellos casi no tenían interferencias. Y no tenían interferencias porque estaban más en su mundo interior que en el mundo exterior. Entonces, ya que sabemos que todos tenemos ese potencial y todos podemos ser smart students, los alumnos brillantes y las smart people, la gente brillante, ¿no? Y este momento, si sabemos aprovecharlo con este liderazgo ético, que es mi primera píldora, puede ser muy interesante para dar una resolución a nuestro futuro, ¿vale? Así que vamos a tener en cuenta estos modelos y estos referentes. Bien, pues vamos a por nuestra píldora número 2. Aprendizaje autorregulado. Bien, como se estaba presentando en la diapositiva anterior, ¿qué es el aprendizaje autorregulado? Es desarrollar las habilidades no cognitivas. Que alguien de aquí levante la mano o escriba por el muro, por el chat, a quién en el colegio, en el instituto, les han enseñado a tomar decisiones, a solucionar conflictos, a qué difícil es tomar decisiones, qué difícil es gestionar una pena o qué difícil es saber la emoción real que yo siento. Muchas veces pensamos que sentimos tristeza, pero no sentimos. Por ejemplo, Concha dice que a ella no le han enseñado y Eva María Martínez tampoco, ¿verdad? Pues a mí tampoco me han enseñado a gestionar las habilidades no cognitivas, lo que los ingleses hablan soft skills o habilidades blandas. Pues ahora es un momento adecuado para, a través del aprendizaje autorregulado, que es la segunda píldora que les doy, ser mucho más productivo en este recogimiento a la hora de realizar nuestras tareas y con nuestros hijos. Por ejemplo, lo que está claro es que tenemos que tener una atención activa en el aprendizaje. Nuestros hijos, nosotros mismos, si conseguimos esa somatización positiva, reducir esos pensamientos negativos, ir a esa libertad interior y desarrollar ese liderazgo ético, estar más en nuestro mundo interior y ver esto con lenguaje positivo, como decía Juanma,
como una posibilidad y no como una desgracia, vamos a desarrollar, porque nuestro cerebro va a estar mucho más óptimo, vamos a desarrollar un aprendizaje mucho mejor. Es decir, al tener una atención activa en el aprendizaje, ¿de acuerdo? Vamos a aprender más. ¿Qué es una atención activa? Si nosotros vemos a nuestros hijos que están sentados de cualquier manera, que no están con los 5 sentidos atendiendo, que se levantan y se sientan, así no se va a desarrollar un aprendizaje en profundidad. ¿Por qué? Porque para desarrollar un aprendizaje en profundidad hay que tener atención activa. Esto los profesores nos lo enseñan, la didáctica, las competencias del profesor. Pero ahora, en este momento de confinamiento, no todos los padres sabéis estas competencias de aprender a aprender, ¿no? Básicas que en cualquier aprendizaje hay que desarrollar. Lo primero es una atención activa. Cuando el profesor en el aula vemos que el alumno está sentado de cualquier manera y no tiene una atención activa, sabemos que ese alumno, cuando llegue a casa, no va a desarrollar un aprendizaje en profundidad, no hay una huella de aprendizaje en su cerebro y va a estar preguntando todo el rato, va a tardar mucho más en hacer los deberes, va a tener que revisar todo otra vez y ese alumno no pregunta porque no tiene una atención activa y al no preguntar llega a casa con más dudas y tarda mucho más en hacer las cosas y tiene menos tiempo para hacer lo que le apetece. Fijaos qué importante es el concepto de la atención activa. Entonces, es muy importante que esto lo fiscalicemos y lo monitoricemos y lo tengamos en cuenta con nuestros hijos. Tenemos que conseguir y negociar con ellos que tengan una atención activa. Por ejemplo, si vemos que se levanta 20 veces o que necesitamos toda la tarde para que se ponga a hacer las actividades, es muy importante que le digamos que tiene que prestar una atención activa al menos de 30 minutos y que luego pues, tendrá un descanso o luego pues, podemos desarrollar un refuerzo positivo o negativo. Si hace eso, le quitamos una actividad que no le apetezca hacer o con una autodestrucción positiva. De alguna manera tenemos que, porque es algo que se hace en el aula. En cuanto vemos que la persona no tiene atención activa, se trabaja porque no se va a producir en la habitación. Si sale 20 veces, si se levanta 20 veces, porque no hay una atención activa y por ende, por lo tanto, no se va a producir huella de aprendizaje ni aprendizaje en profundidad. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí me escucháis más o menos por tener un seguimiento. Me podéis escribir por el chat. Hasta aquí me escucháis bien y veis el PowerPoint bien. Fenomenal. Vale, comenta Concha que más o menos, vale, lo tengo en cuenta, ¿de acuerdo? Yo estoy en todo momento atento a vuestro chat y a la presentación, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, bueno, ya lo que no depende de nosotros, como se suele decir, mis asuntos, los asuntos de los demás y los asuntos del mundo, ¿no? La conexión, pues a veces es la que hay. Bien, ¿qué más? Entonces, el aprendizaje autorregulado es ADD. Habéis visto que aquí al comienzo he puesto ADD. A ver, el aprendizaje autorregulado no os voy a engañar. Hay libros de 200 hojas. Zimmerman, a quien le interese, es el gran erudito del aprendizaje autorregulado, es americano, está en inglés, bueno, también hay Bandura, también lo desarrolla un poco en español, en castellano. Hay hasta 200, 300 hojas de la teoría, pero eso no nos vale para nada, porque al final toda esa teoría la resumo yo en actividades. El aprendizaje autorregulado, en grandes rasgos, ¿vale? Que me perdone si hay algún académico por aquí, es antes de que nuestro hijo se pone a hacer una tarea, ¿qué hay que hacer? Durante el momento en el cual mi hijo está haciendo una tarea, ¿qué hay que hacer? Y una vez que una persona ha terminado de hacer una tarea, ¿qué hay que hacer? Imagínense que yo tengo que escribir una carta en inglés que me han mandado en el trabajo, o tengo un paciente de psicología que quiere que la atienda. Antes de hacer la llamada a través de FaceTime o Skype o Hands Out, lo que se utilice, antes de hacer la llamada, voy a ver si estoy relajado antes, si estoy tranquilo, si tengo todo preparado, lo deseo ordenado y el orden te cuidará, ¿no? Que es un valor. Si tengo todo encima de la mesa,
tengo los recursos necesarios. Antes, no me voy a poner a llamar a alguien si no tengo el agua, si no tengo su expediente encima de la mesa, si no tengo todo lo que puede necesitar, si estoy nervioso. Pues antes hago una relajación, meditación, mindfulness, como cada uno lo quiera llamar, oración, cada uno dependiendo de sus creencias. De 2-3 minutitos, 5 minutitos de respiración consciente, me relajo, somatizo en positivo, digo, bueno, ya estoy tranquilito, me doy autoinstrucciones positivas, la sesión va a ir fenomenal con el paciente. Entonces, antes tengo que hacer eso. No me voy a poner a llamar si estoy nervioso. Durante el proceso voy a ver si estoy atento, me haré autopreguntas, si estoy consiguiendo el objetivo, si estoy atento en la llamada, si estoy mirando con los 5 sentidos a lo que necesita mi paciente o me estoy yendo de la conversación, si estoy haciendo preguntas rigurosas, preguntas que guarde la deontología terapéutica o no, o me estoy yendo por peteneras, ¿no? Y una vez que termina la sesión con el paciente, voy a hacerme una autoevaluación, si lo he hecho bien, qué puedo mejorar, qué no puedo mejorar. No voy a colgar a mi paciente antes de ver si he conseguido el objetivo que me había propuesto. De cara a nuestros alumnos, si tienen un alumno de primero a sexto de primaria o del instituto, antes de ponerse a trabajar, es muy importante que le digamos que tiene que tener todo encima de la mesa, un sitio donde no se disperse, si es una persona que suele perder la atención, porque si no la atención es residual, si puede ser que no ponga música, porque se va reduciendo la atención. Es decir, que el momento que se dedique a trabajar sea una atención activa, porque si ponemos música, al lado está el móvil, a la vez la puerta abierta, a la vez me levanto 10 veces, no hay aprendizaje en profundidad y no hay huella de aprendizaje y es una atención pasiva. Por lo tanto, como os comentaba antes, el educando, o en este caso la persona que está con la tarea, no va a desarrollar una tarea productiva. ¿Vale? Eso es muy importante. Por lo tanto, en todas estas pildoritas pequeñitas que os doy sobre la píldora 2 del aprendizaje autorregulado, es antes, durante y después, ADD. Entonces, antes, durante y después de cada proceso, de cada actividad, me voy a autocuestionar si estoy preparado o estoy desarrollando toda mi capacidad. Posicionar, sentarse, lo que os decía. Si nos sentamos de cualquier manera, ya sabemos que al estar en casa, confinados, pues podemos tender más a la pereza, a la desidia. No todos, pero algunos pues tienen más posibilidad, ¿verdad? Yo el primero. Tenemos que desarrollar las fortalezas humanas de desarrollar la fortaleza y decir, no, me voy a duchar como todos los días, voy a guardar el horario, voy a hacer mi deporte adaptado al confinamiento, no voy a rumiar y a dejarme llevar por un hiperfoco catastrofista, ¿no? Entonces, si nos sentamos mal, automáticamente estamos dando una señal, por decirlo de alguna manera, un mensaje negativo a nuestro cerebro. Por lo tanto, nuestro cerebro no va a tener una atención activa. Día de sentido. Es muy importante que en este confinamiento todos nuestros días demos sentido. ¿En qué sentido? Quiero decirlo, valga la redundancia. Establezcamos un orden de prioridades. Desarrollemos un horario, desarrollemos un planning. ¿Por qué? Porque es la única manera de dar sentido al día y de no caer en el aburrimiento, en estar tumbados, en estar pensando sin parar, ¿no? Y eso lo único que trae es sufrimiento de sufrimiento. El dolor está ahí fuera, es verdad. Estamos pasando una situación retadora, pero no vamos a sufrir por sufrir, que es lo gratuito. Vamos a dar sentido a nuestro día. ¿Cómo vamos a dar sentido a nuestro día? Dentro de este confinamiento, de este recogimiento, pues desarrollando hábitos, teniendo una actitud serena, desarrollando un horario, un planning. Sé que es retador lo que os pido, porque cuántas veces en el mundo exterior, cuando hemos salido al mundo exterior y no estábamos confinados, mucha gente no desarrollaba un planning. Pero el planning, el sacrificio a corto plazo, de organización, de hacer un planning, de qué voy a hacer, es beneficio a largo plazo. Yo siempre lo digo. Sacrificio a corto plazo, entre comillas, ¿no? Es beneficio a largo plazo. ¿Por qué? El hacer un planning, un horario con nuestros chavales, aunque nos cueste la primera vez, la segunda, va a hacer que el día tenga sentido. También en el grupo familiar, si vemos que, por ejemplo, alguno de nuestros hijos, nuestra pareja o incluso yo mismo
a veces no directamente no cumplimos con el objetivo, ¿de acuerdo? Pues es importante no decirlo de forma oral constantemente, porque cuando lo decimos de forma oral, ¿qué ocurre? Que a veces pues nuestros iguales se lo toman como ataque. Y es muy importante, ¿por qué no establecer unas normas por escrito? Estas son las normas que vamos a cumplir de ejercicio, de solamente un plato para comer, de atención activa, de somatización positiva, de desarrollar un horario para dar sentido a nuestro día. Lo mismo, la somatización positiva, no nos vamos a dejar llevar por la incertidumbre. Y la red por defecto y la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es esa memoria dentro de todas las que tenemos que nos permite trabajar de forma eficiente. Desarrollar un análisis de cuenta, atender a un paciente, hacer una traducción, dar clases online, atender de forma eficiente a nuestros hijos, hacer las labores de casa. Si realmente no estamos relajados, estamos con ansiedad y con pensamientos negativos, estamos en modo de red por defecto. La red por defecto es una parte de nuestro cerebro, del lóbulo central, del lóbulo frontal, perdón, esto es completamente científico, que se activa así, de alguna manera, suele estar así, y cuando estamos nerviosos la red por defecto se pone así. Y esa red por defecto del lóbulo frontal es la misma que nos permite planificar, estar atentos, estar con los 5 sentidos. Pero si estamos nerviosos y negativos, se activa la red por defecto y crea el efecto contrario. No nos planificamos, tenemos embotellamiento de pensamiento, no nos apetece hacer nada. Por lo tanto, neuropsicológicamente, fijaos qué importante es que nos relajemos, que tengamos pensamientos positivos, que somaticemos en positivo y que tengamos conductas positivas para que esa red por defecto no esté activa, rígida y la memoria de trabajo sea eficiente. El descanso. He puesto aquí 15-5, 15-5-15. Bien, según Ebbinghaus, que es un gran pedagogo de la curva del olvido, cuando nuestros chavales son menores de 16 años, generalmente es importante que sea una atención activa de 15 minutos de antes de sentarme tengo todo lo que necesito, durante el proceso estoy con los 5 sentidos y una vez que finalizo repaso, y si se alargan el tiempo, esos 15 minutos, son 5 minutos de descanso, 15 minutos de tarea, ¿vale? Empezaríamos primero por las tareas de dificultad media y una vez que se terminan las tareas de dificultad media, serían por las tareas de dificultad alta y por último las tareas de dificultad baja. Repito, cuando nuestros chavales son menores de 16 años, en grandes rasgos, ¿vale? Por daros un pequeño barniz, tienen que desarrollar una atención activa de la tarea de 15 minutos, después de los 15 minutos, 5 minutos de descanso, que pueden hacer lo que quieran, otros 15 minutos y 5 minutos. Cuando son mayores de 16 años, serían 35, 35, ¿vale? 35, 35. ¿Por qué? Por el confinamiento, por la situación que estamos viviendo, esto sería lo pedagógicamente adecuado, ¿de acuerdo? Luego, la pedagogía diferencial. Cada persona tiene más atención, menos atención, pero como norma general, la media sería 15-5, 15-5 para menores de 16 años y 35, 35 para mayores. Empezando primero, recuerden, por las tareas de dificultad media, no por las difíciles ni las fáciles, dificultad media, y luego dificultad alta y por último dificultad sencilla. Si solo hay dificultad alta y dificultad baja, pues por las de dificultad alta. Y si solo hay baja, pues baja. ¿De acuerdo? Y el focusing, lo que os comentaba, anclaje y conductismo. Cuando vemos, antes de ponerme a hacer la tarea, durante, una vez que he terminado, que estoy nervioso, porque qué importante es que nuestros chavales, antes de ponerse a hacer la tarea, tengan todo organizado, durante el proceso se autocuestionen y hagan preguntas si están contestando a lo que les pide el enunciado o están subrayando o haciendo pruebas mnemotécnicas, y una vez que han terminado, qué importante es que repasen y que revisen todo antes de enviarlo al profesor o de enviarlo a la empresa. Por lo tanto, imaginaros qué importante es estar tranquilos. Si no estoy tranquilo y estoy nervioso, automáticamente en nuestra mente racional se está activando, voy a centrar la atención en mi cuerpo, que es el focusing, donde noto tensión, lo que en mindfulness se llama body scan, ¿no? Cada terapia lo llama de una manera. Voy a centrar atención a mi cuerpo, simplemente, para salir de mi mente.
O un anclaje de respiración. Respiro 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y así no me identifico con la ansiedad. O conductismo. Me voy a acariciar la mascota, me pongo a prepararme un zumo de zanahoria en la licuadora o directamente me pongo a hacer un dibujo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la actividad que os mando es que a partir de ahora evoquéis, es decir, realicéis esta tarea antes, durante y después de cada actividad que desarrolléis. ¿De acuerdo? Bien, junto con esto, simplemente daros el barniz de las habilidades en los procesos de memoria. Junto con todo esto, qué importante es las infografías, los mapas de ideas y los mapas conceptuales. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, cuanto más ramificada esté la información, mucho mejor. Nuestro cerebro aprende por conexiones, por nodos, ¿no? Es como un ordenador, como una CPU. Entonces, las infografías para mí es mi favorito. Si ponéis en cualquier portal web infografías, hay un montón gratuitas y en una sola hoja aparece toda la información reducida con iconos y con dibujitos como esto que veis aquí. Es mucho mejor que el mapa de ideas y mapas conceptuales. Yo lo utilizo mucho con mis pacientes. Ya sabéis que en cualquier proceso terapéutico hay una parte reparativa y una parte pedagógica, ¿no? De explicar la situación. Pues las infografías son muy potentes. A partir de ahora, pues por ejemplo, podemos buscar una infografía de la guerra civil y en una hoja aparece todo. Una infografía de el proceso sólido, líquido y gaseoso, o una infografía sobre qué hacer para sentirme mejor. Y va a venir todo en una hoja, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, la segunda píldora era el aprendizaje autorregulado, ¿recuerdan? Antes, durante y después, las infografías. ¿Y qué es eso? Sabemos que nuestro cerebro tiene 2 hemisferios. Pues no vamos a explicar las tareas a nuestros chavales, a nuestros hijos, o vamos a hacer nosotros la tarea únicamente desde la parte racional, sino con el hemisferio izquierdo y derecho, aprovechando los 2 hemisferios y todos los lóbulos y las memorias de nuestro cerebro. ¿A qué me refiero con todo esto? A que si tengo que explicar a mi hijo la unidad decena y centena y el profesor del colegio o del instituto ha subido a través del blog un simple vídeo, ahí solamente estamos accediendo a nuestro cerebro por la parte visual. Pero ¿y qué pasa al aprendizaje auditivo? No hace nada con las manos, no se mueve para aprender, no hay una integración sensorial. Sabemos que para desarrollar un aprendizaje en profundidad se queda mucho más en nuestro cerebro y se produce una huella de aprendizaje cuando trabajamos con nuestros 5 sentidos. No solamente escuchar, sino hacer con las manos. Por ejemplo, si le explicamos las unidades decenas y centenas y el profesor ha subido un vídeo al blog y unos ejercicios, pues vamos a hacer con plastilina para que haga unidad decena y centena y haga distintos números con las manos. Según el alumno hace con las manos eso, integra mucho mejor el aprendizaje. Si a la vez le pongo un audio sobre ese aprendizaje y a la vez con nuestro propio cuerpo nos movemos y le decimos que a la izquierda tiene que dar un salto para las unidades y a la derecha las decenas, pues lo va a integrar mucho mejor. Esto es otra de esas habilidades no cognitivas de esa integración sensorial junto con los valores y el liderazgo ético que nos enseñan todos los centros educativos. Por lo tanto, ya que estamos en casa, vamos a aprovechar a ayudar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nosotros mismos, a desarrollar un aprendizaje en profundidad. Por ejemplo, si tengo que hacer una tarea que no me apetece, pues se puede gestionar todo mucho mejor con una música melódica y voy a integrar la información mucho mejor. Y por último, y no menos importante, vamos a por la tercera píldora, que es la neurodidáctica. La neurodidáctica es, una vez que hemos desarrollado valores, virtudes, fortalezas y esa libertad interior, y somos conscientes de nuestra somatización positiva y de esa fuerza de la evolución, y una vez que antes, durante y después del proceso nos autorregulamos y desarrollamos todo nuestro cerebro, nuestros hemisferios y lóbulos para desarrollar una integración sensorial, vamos a desarrollar un aprendizaje que ayude a nuestros órganos sensoriales a aprender mejor. Por ejemplo, yo a lo mejor no leo más rápido porque mi ojo no está muy desarrollado a nivel de funcionalidad visual. O a lo mejor los listening de inglés no lo escucho bien porque no he hecho un entrenamiento auditivo. ¿Qué significa esto? Vamos a aprovechar este momento
que estamos con nuestros hijos, con ese valor de la familia, incluso nosotros mismos, a dedicarnos tiempo para activar nuestras funcionalidades. Por ejemplo, como os decía, muchos alumnos leen peor porque su órgano visual no está desarrollado al 100%. Sin tener dificultad de ver mal o lagrimear, o sea, tener lágrimas o alguna dificultad para ir al optometrista, no tiene una gran dificultad, pero no tiene una eficiencia visual del 100%. Pues os propongo unas actividades muy sencillitas, como un entrenamiento de juego, para activar su funcionalidad visual, su funcionalidad auditiva. Por ejemplo, la pelota de tenis, de entre todos estos os voy a destacar los más interesantes. La pelota de tenis me encanta. Con un hilo de pescar, ¿vale? Se engancha en una pelota de tenis al techo y el alumno, nuestro hijo, nosotros mismos, se tumba y giramos la pelota. La persona no puede mover la cabeza y según se va moviendo la pelota de tenis, hace un movimiento de 360 grados que en el ojo. ¿Qué hace que cuando la persona lea mucho mejor, encuentre la palabra o los sinónimos mucho mejor e integre esa información y llegue a la parte del cerebro, de la parte visual, mucho mejor? Lógicamente sabemos que si ofrecemos una información 3D con muchos colores, un PowerPoint bonito o cosas troqueladas o con cuentos 3D, nuestros hijos o nuestros alumnos van a integrar mejor la información en nuestro cerebro. ¿Qué decir si ya trabajamos directamente en nuestro órgano, nuestro ojo, nuestra funcionalidad visual? Por ejemplo, todos lo podemos hacer ahora a la vez. Si tenéis un boli por aquí, pues simplemente sin mover la cabeza, porque si movemos la cabeza, ¿qué es lo que hacemos en nuestro día a día? No trabajamos nuestro ojo, ese músculo, ese órgano visual, hacemos movimientos de izquierda a derecha, pero sin mover nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Entonces eso hace que directamente, a lo mejor antes de ponernos a trabajar, pues es una técnica que nos ayuda a calentar nuestros ojos y a activarnos, irnos calentando, un pequeño calentamiento para que nuestros chavales en el durante trabajen mucho mejor. O podemos hacer movimientos circulares, muy sencillito, ¿vale? Aproximadamente unos 40 centímetros. ¿Por qué? Porque si lo hacemos muy cerca nos mareamos y si lo hacemos muy lejos, pues está muy lejos, ¿vale? Una posición que nos resulte cómoda. Y también podemos dibujar el signo del 8 en un folio, ¿de acuerdo? Podemos dibujar el símbolo del 8 y que nuestro hijo, nosotros mismos, lo seguimos con el dedo. O, si lo damos la vuelta, para aprovechar el papel y ser ecológicos con el medio ambiente, sin utilizar otro papel, el símbolo del infinito. O lo podemos dibujar en una pizarra. Como veis, hay infinitas posibilidades. También en un periódico o en una revista que busque todas las P's y las Q's rápidamente, bajo tiempo. Ha tardado un minuto, venga, la segunda hoja, otra vez las P's y Q's, ha tardado un poquito menos. Todo eso va a hacer que sea un entrenamiento visual, que tenga mayor discriminación visual y que la persona esté más activa. Bien, también, por ejemplo, podemos hacer esto. Imaginaros que ahora os cojo y os digo, venga, ¿veis esta imagen? Os doy medio minuto y cuando pasa directamente el medio minuto os quito esta imagen y tenéis que escribir con mayor exactitud y nitidez todo lo que había. Pues también es un entrenamiento que ayuda, igual que vamos al gimnasio y nos ponemos fuertes con constancia y aplomo, pues también podemos poner fuertes nuestros órganos visuales o auditivos. ¿Por qué? Porque cuanto más activo y más trabajemos esa memoria visual, esa discriminación, que muchas veces en los centros educativos no da tiempo, no se sabe hacer, mucho mejor se va a desarrollar ese aprendizaje en profundidad. ¿Qué os parece? Es interesante, ¿verdad? Y, ¿por qué no? Pues lo que os decía, movimientos de rotación, movimientos izquierda y derecha, con el bolígrafo, ¿verdad? Siempre y cuando, lo pongo aquí muy importante, al terminar los ejercicios la persona pues no lagrimee, no tenga dolor de cabeza ni náuseas, es decir, el 99%. En ese caso, si ocurriera eso, significaría que a lo mejor pues tiene alguna dificultad visual que ya debería de ir al optometrista, ¿no? De verdad, os lo digo, como maestro, como psicólogo, como doctor en psicología, estos ejercicios son ejercicios que puede hacer un padre con su hijo, que podemos hacer nosotros mismos y que puede hacer hasta un docente.
pero muchas veces parece que hace falta ser neuropsicólogo o cosas así. No, son ejercicios muy sencillitos que podemos hacer para ayudar a que nuestros hijos desarrollen una funcionalidad visual mucho más potente. Bien, a nivel auditivo, pues qué decir, música clásica, y más en estos momentos de confinamiento, vamos a aprovechar para desarrollar ese músculo de neuropsicología visual y auditiva. Pues todos los días media hora de música clásica, o 10 minutos, o 5. Vamos a ser realistas, lo que cada uno pueda. Y luego después tiene que discriminar y saber qué sonidos ha escuchado, dictados de sonidos, bajar el volumen a un aparato de música, ejercicios de memoria auditiva, ¿no? Pues que, por ejemplo, digo 3 palabras y tiene que repetirlas, luego digo 8. Relajación, hablar con la mano tapada. Todos estos ejercicios de discriminación auditiva o mantener una conversación en inglés dándonos la espalda. Muchas veces los alumnos suspenden los listening de inglés, que es lo que más cuesta, porque no les ayudamos a discriminar auditivamente. Fijaos, esto que os digo, espectacular. Dándose la espalda, sin ningún tipo de coste, sin ninguna editorial por medio, sin gasto, sin negocio de nada, hablar con nuestros hijos o mantener una conversación en inglés dándonos la espalda. Eso hace que se desarrolle una suplencia sensorial y se trabaje mucho más la discriminación auditiva. Pues ahora en estos momentos podemos ayudar a esas carencias que tiene el sistema educativo y que no todos, pero algunos centros no desarrollan, pues vamos a activar neuropsicológicamente a nuestros hijos, incluso nosotros mismos. Y, por ejemplo, habilidades más manipulativas. Si queremos integrar todo y que nuestro cerebro funcione al 100%, ese 360 grados, es importante que no solamente sea visual, sino también auditivo y manipulativo. Vamos a trabajar pues, con plastilina, por ejemplo. ¿Qué es la felicidad para ti? Pues lo vas a expresar con plastilina, arcilla, vamos a explicar las unidades de decenas y centenas con regletas, o las propiedades de divisibilidad, los tangram, o vamos a activar esa capacidad sensorial pues con frío, calor, olores, ¿no? Todo eso es muy, muy importante. Bien, y ya prácticamente estamos finalizando, simplemente vamos a terminar esta actividad y vamos a hacer un momento de vocación pedagógica y nos vamos a preguntar a nosotros mismos de estas técnicas, ¿cuáles son las 3 que nos vamos a llevar en el bolsillo y vamos a empezar a aplicar ahora mismo, justo en cuanto termine este webinar y vamos a llevar en el bolsillo y vamos a empezar a aplicar? Venga. Lo vais escribiendo por el chat. Tres píldoras que vais a llevaros en el bolsillo y que vais a empezar a aplicar desde ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, Pamela comenta las técnicas de la vista, muy bien. La música. Verónica comenta la del boli, la del 8. Fenomenal. Yo, por ejemplo, la que uso mucho, que me gusta, es la auditiva. La auditiva es muy importante. Os puedo asegurar, cuando yo tenía dificultades con el listening a la hora de escuchar en inglés, como con dictados musicales, directamente escuchando música clásica, manteniendo conversaciones en inglés, dándonos la espalda, esas cosas, la discriminación auditiva, dictados musicales o sonidos, y tenía que saber lo que era, hay un montón en internet, pues aumentaba esa memoria auditiva, ¿no? Bien, pues esta es mi propuesta, que es lo que me ha dado tiempo en estos 60 minutos, y recordar que son estas 3 píldoras, ¿vale? Que os propongo, que es el liderazgo ético, que es el aprendizaje autorregulado, antes, durante y después, y la atención activa, el que nuestro día tenga sentido con un buen hábito y horario, y lo que es esta tercera píldora, que también es muy, muy importante. Entonces, aquí tenéis mi correo, ¿vale? Que es ogarci01@ucm.es y mi teléfono
para que de forma desinteresada, cualquier cosa que necesitéis o a través de Juanma me podéis preguntar, ¿de acuerdo? Repito, garci01@ucm.es o mi teléfono 686-59-1176. Ahora tengo un curso muy interesante que es neurodidáctica y coaching que estoy haciendo para profesores, certificado por la Comunidad de Madrid, a puntos bueno, profesores o no profesores que lo quieran hacer, pues bueno, si alguien está interesado, es online, comienza ahora y tiene un precio muy competitivo. Si a alguien le interesa, pues con total libertad y oxígeno, pues me puede escribir un email, ¿de acuerdo? Ahora voy a quitar la presentación para que directamente me veáis mejor y haya menos distancia entre nosotros y me preguntéis todo lo que queráis con total libertad, por favor, que no quede nada en el tintero y estaré encantado de responderos. Bien, no os preocupéis, temas de, creo que son unos 70 euros o así, dura un mes, pero bueno, todos esos temas, pues me escribís y ya os lo respondo, ¿vale? Básicamente, mientras distintos asistentes están escribiendo para preguntarme alguna cuestión, hay tres aspectos importantes que es encarnarlo, integrarlo en nosotros mismos. Porque al final, toda esta información, si no la integramos en nosotros mismos, es humo, se diluye. Es una catarata de contenidos que no vale para nada. La pregunta es, ahora, de todo esto, si hay algo que me ha resonado y hay algo que de alguna manera produce resonancia en mí, ¿cómo voy a integrarlo en mi día a día? ¿No? ¿Cómo voy a introducir esa píldora del liderazgo ético con libertad, según mi personalidad, según mi estilo de aprendizaje, según cómo yo soy, a la carta para mí, pero cómo lo voy a interiorizar, cómo lo voy a integrar conmigo? La autorregulación, lo mismo, cómo lo voy a integrar, ¿vale? Estas tres píldoras es muy importante. Vale, pues venga, animaros a alguna pregunta, ¿vale? Comenta Mayra la importancia de mantener la constancia y la disciplina. Sí, efectivamente. Al final, la repetición crea virtud, ¿no? Es una frase muy importante que me gusta mucho de la psiquiatra Natalia Caicedo, que cuanto más repetimos, mejor, porque la repetición crea virtud. Por lo tanto, cuanto más constancia, cuanto más disciplina tengamos, pues muchísimo mejor. Efectivamente, como comenta Pamela, crear horarios, que es lo que yo os decía con que nuestro día tenga sentido, ¿verdad? Comenta Natalia, me ha gustado mucho los tips que nos has dado, veo muy importante el trabajar con los más pequeños, ¿verdad? Y nosotros mismos la autorregulación. Sí, sobre todo, efectivamente, lógicamente, primero se anda y luego se corre, ¿no? Os he ofrecido, pues, un webinar muy potente, pero muy cercano, y también un poquito para que todos os pudierais beneficiar de él, pero un aperitivo que podéis ir integrando poco a poco, ¿no? Y el descanso es importante, el respetar mi cuerpo, el tener periodos de descanso. Comenta Mayra, ¿cómo desarrollar la memorización? Muy bien, Mayra. La memorización es, junto con la creatividad, una capacidad que da igual si no la tenemos muy desarrollada, se puede trabajar muchísimo más. Y dentro de la píldora del aprendizaje autorregulado y de la integración sensorial, ¿verdad? ¿Cómo memorizamos mucho mejor? Cuando usamos todo el potencial de nuestro cerebro. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si yo quiero hacer un yogur, ¿vale? Imaginaros una empresa. Yo quiero hacer un yogur para que sea un yogur que guste a todos y que llegue a todo el mundo. El input y el output, lo que entra en el proceso de producción y lo que sale, cuanto más materias primas, si saco un yogur pues solamente con azúcar, pues llegará a menos personas que si tiene azúcar, a la vez es natural, un poco de chocolate, que haya distintos inputs para que el output llegue al mayor número de personas. Pues lo mismo con el aprendizaje. Cuando yo aprendo,
Si, por ejemplo, quiero leer un cuento, a mi hijo no le va a llegar igual y no lo va a memorizar igual si yo se lo leo solo, que si se lo leo y en un momento puntual le digo que haga algo con las manos, una plastilina. Imaginaos el cuento de Hansel y Gretel. Y en un momento puntual digo, venga, levántate y tira las migas de pan como tiran Hansel y Gretel, ¿no? Según la teoría de la mente, para ponernos en el lugar del personaje. Y a la vez, vamos a imaginarnos la manzana, cómo nos la comemos. Y en un momento puntual trabajamos con el olfato. ¿Ves cómo huele esto? Y luego después trabajamos a nivel motórico moviéndonos. Toda esa integración sensorial, todo eso input, toda esa ducha lingüística va a hacer que desarrollemos muchísimo más memoria y un aprendizaje más en profundidad, ¿vale? Así que sobre todo te diría ese tip, ese consejo que es muy sencillito y que podemos aplicar sin ningún tipo de coste, simplemente con un poco de ingenio y consciencia, todos desde hoy mismo. Comenta... Bueno, Osquita, yo creo que ya No, vamos a fenomenal. dejarlo hasta aquí porque si no, no va a alargar mucho la grabación. Ha estado fantástico, nos ha gustado a todos mucho. Ya veo que en el chat está toda la gente muy contenta. También desde aquí he aprendido bastante, Óscar, nos ha gustado, nos ha encantado. Te quiero dar las gracias por haber aportado este granito de arena a esta iniciativa, por haber estado ahí y responder. Pero la verdad es que es algo muy interesante, no solamente para los papás y los niños, sino para nosotros mismos, porque son ejercicios que también nosotros debemos de practicar y educarnos y ensayarlos y sobre todo reforzarlos, como bien decías, como si fuera el gimnasio mental, ¿no? A través de todos los accesos que tenemos a los sentidos. Mañana recordaros a todos, chicos, que nos toca la parte de alimentación consciente, una parte de cómo alimentarnos y la fuente de energía y demás. Algo importante para estos días que también no nos, dijéramos, empecemos a tener una alimentación no muy sana, dado que estamos en casa, sino que también seamos conscientes con la alimentación porque es importante mantener al cuerpo de alguna manera con energía, con vitalidad, con equilibrio y con el sistema inmune pues hacia arriba. Nos lo va a dar Pilar del Río, que es nutricionista, es terapeuta, tiene un herbolario, o sea, sabe bastante de la materia. El viernes tenemos las 3 emociones que configuran nuestra personalidad. ¿Cuáles son las 3 emociones que configuran tu personalidad? Las más importantes en ella. También va a estar muy chulo. Ya el sábado tenemos otra distinta, también de confinamiento. El domingo tenemos también el gran evento business y demás. O sea, el programa, como bien sabéis, está en Facebook, en Instagram, en todos los sitios para que podáis buscar los enlaces. Podéis compartirlos con todo el mundo sin ningún problema. Y muchas gracias nuevamente, Óscar, por haber dado esta conferencia. Muchas gracias a todos los que habéis asistido y mantenéis ahí ese equilibrio de fortalecer lo que es nuestra mente. Mañana es a las 4, recordad que mañana es a las 4 de la tarde, que es cuando ya podía. A las 4 de la tarde mañana. Buenas tardes, chicos, y nos vemos mañana. Hasta pronto. Hasta luego, buenas tardes.